Aquí comienza la Agenda Económica PM de este jueves 31 de julio en CNN Chile. Y que hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué harán los candidatos para mejorar el panorama del empleo? Nosotros les mostramos en el programa del miércoles que en el último año apenas se sumaron 141 puestos nuevos de trabajo en nuestra economía. Al menos en el debate organizado por Sofofa este jueves, Kast, Jara y Matei apuntan a que el crecimiento económico será el factor principal para nuevos puestos de trabajo en nuestro país, tal como lo explica Elizabeth Acosta. La crisis laboral en Chile se agudiza cada vez más y el foco se vuelve a las propuestas de los candidatos presidenciales. Como en el último año apenas se sumaron 141 puestos de trabajo a nuestra economía, Kast, Jara y Matei centraron en esta crisis sus mensajes del debate organizado por Sofofa. Y sala cuna universal, una medida concreta, ahí está. Pero una gran diferencia, con cargo al presupuesto público, no con cargo a los empleadores. Destrabar los 100.000 millones de dólares que están en proceso de obtener los servicios. La medida concreta es básicamente que el gobierno sea un facilitador y que facilite la acción de los privados y no la entorpezca. Si nosotros tenemos la capacidad de avanzar más y consolidar más rápidamente la industria del hidrógeno verde, vamos a tener más puestos de trabajo. Lo mismo en torno al almacenamiento solar, de energía solar, y creo que más que estar descubriendo la rueda con nuevas medidas, aquí hay algo que por lo menos yo tengo súper claro. Esto se hace con crecimiento económico. Además de las trabas burocráticas, la crítica se centró en la informalidad, condición en la que trabaja 1 de cada 4 chilenos. Destinar recursos, asociar los beneficios que tiene el empleo formal, buscar mecanismos que flexibilicen el empleo. Cuando tú hoy día ves que el 50% de las mujeres no accede al mercado laboral y preguntas cuáles son las causas de eso, muchas te dicen que es la falta de flexibilidad, el sistema rígido, el no contar con sala cuna. Tenemos que combatir el trabajo informal. Sí, no lo vamos a bajar a 0. Nosotros lo que planteamos es bajarlo del 26 al 15. Frente a esto, los candidatos ahondaron más en sus ideas para mejorar el crecimiento del empleo. El apoyo a las pymes también fue un tema de relevancia en el debate, ya que se han visto afectadas por el estancamiento económico. A eso agregamos el concepto del impuesto negativo, que las personas sinceren lo que están ganando. Debemos preparar mano de obra y capital humano calificado para las nuevas industrias. Sin duda elevar la participación laboral femenina, donde además de la generación de puestos de trabajo, se requieren apoyo en los cuidados y por eso espero que se apruebe la ley de sala cuna. También necesitamos bajar las tasas de impuestos, como decía, de 27 a un 23% al tiro el primer año de un viaje. Además, con integración, y para las pymes lo que nosotros estamos proponiendo es un 10%. A pesar de las diferencias, los candidatos concuerdan en una cosa: Chile necesita crecimiento económico para recuperar el empleo, donde la desocupación sigue en 8,9%. Seguimos hablando del mercado laboral porque generalmente cuando se proponen proyectos de ley como alza en el salario mínimo, reducción de las 40 horas y otros similares, se argumenta que esto es para beneficiar a los trabajadores de menores ingresos. Eso por un lado puede tener argumentos, pero por otro lado, como vemos en el titular, tiene argumentos en contra, porque generalmente el alza en los costos laborales impacta más en las pymes que en las grandes empresas. La siguiente gráfica que les vamos a mostrar nos la compartió el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. En estas barras muestra que en el color azul es lo que aporta a la economía de puestos de trabajo las grandes empresas y la barra de color naranja son las que aportan las pymes. Y como vamos a ver en las últimas barras, que son los últimos trimestres en nuestra economía, podemos ver que la predominancia es sin duda el color azul, es decir, la mayor cantidad de puestos de trabajo la crean las grandes empresas, que no se ven mayormente impactadas por el alza en el salario mínimo, ni en gran medida por ejemplo, la reducción de las 40 horas. Tienen más espaldas financieras, por lo tanto pueden contener de mejor manera esos mayores costos. Sin embargo, como podemos ver, es muy mínima el color naranjo en estas barras, sobre todo al final. ¿Y qué es lo que dicen los expertos? Es que cada vez es menor la proporción de empleos creados por las pymes en comparación por las grandes empresas. Y ellos lo atribuyen a que en las pymes
tienen un fuerte impacto negativo los mayores costos laborales. El grueso de la creación de empleo asalariado formal en el sector privado es liderada por la gran empresa. Y esto viene ocurriendo ya hace 11 meses consecutivos. Las cifras del INE muestran que al trimestre abril-junio de 2025, la gran empresa privada creó alrededor de 135.000 empleos asalariados formales, lo que representa un crecimiento interanual del 7,5%, mientras que en las MIPYMES lo que vemos es que solo aumentó el empleo asalariado formal en 46.000, lo que equivale a un crecimiento anual de solo 1,7%. Lo que estamos viendo es que las empresas con menos espaldas financieras, que son las de menor tamaño, son justamente las que les cuesta en mayor medida poder absorber alzas de costos salariales por hora desalineadas de la productividad laboral. Bueno, una que ha dado muchas explicaciones y la va a tener que seguir dando al respecto es la anterior ministra del Trabajo, Janet Jara, que finalmente presentó a su comando y también a su equipo económico. ¿Quiénes son los que lo integran? Lo vemos en la siguiente nota que preparó Macarena Román. Sí, todo listo. Nos vemos más ratito en eso. ¿Van a haber sorpresas, candidata, en el comando? Siempre hay algo de sorpresa. La sorpresa se pensaba iba a estar en la presentación del equipo económico, pero estuvo en otra arista del comando. Jorge Millaquén, jefe de gabinete. El ex ministro y ex convencional Marcos Barraza quedó hasta ahora fuera del comando. Si bien su nombre sonaba como jefe de gabinete, permanecerá tras bambalinas como asesor directo de Janet Jara. Son trascendidos. Quien define es la candidata. Y la candidata ya hizo un planteamiento, tomó una decisión. Sucesivamente, como ella misma señaló, se van a ir anunciando otros equipos de campaña y contento. ¿Te hubiera gustado ser jefe de gabinete? No. Un no que antes había sido un rotundo sí. Era Marcos Barraza el hombre que tomaría la jefatura de gabinete, pero al parecer algunos cuestionamientos y la amplitud del comando provocaron un cambio de estrategia de la candidata. La verdad, no ha estado confirmado nadie en ningún cargo y de hecho Millaquén no estaba pensado para el comité estratégico tampoco. Pero usted lo dijo ayer, candidata, en el punto de prensa al final, cuando le preguntamos, dijo que iba al comité estratégico. A lo mejor cometí un lapsus, como se dice, lingüístico, porque la verdad, en el diseño original, y ustedes saben que a mí me gusta ser transparente, habíamos pensado que Jorge contribuyera en las tareas territoriales junto a Nicole Cardocho. Bueno, como digo, todos estos temas son dinámicos. Sí, siempre ayer en la tarde hubo un cambio. Le digo, estos temas son dinámicos, así que hemos estado conversando con la candidata. Candidata que dejó claro que esta presentación es solo una parte de su equipo. Los voceros, por ejemplo, quedaron para otra instancia. Hasta ahora no hay ningún demócrata cristiano en el comando. Alejandra, feliz con el día del anuncio del comando. Espérate, un gusto. ¿De la DCA quién vamos a ver? Aparte de Erika Edo va a estar incorporado. ¿Qué rol va a tener usted? ¿Usted va a tener un rol? Lo que sí está confirmado es el grupo económico. Quizás el arista que más críticas se le ha traído a la candidata. Varios de sus contendores han cuestionado la intención de focalizar la demanda interna o el salario vital, que era parte de sus propuestas en primarias. El salario vital de los 750 lo hemos estado hablando con la candidata y lo que hemos acordado es que en realidad lo que ella trató de decir con eso es que hay un objetivo de tratar de mejorar la calidad de vida de la gente. Y la cuenta que habían sacado es que 750 sería una cifra razonable. Ahora, vamos a ver si acaso eso es posible dentro del crecimiento económico que esperamos poder reimpulsar la economía. Impulso a la economía que se tratará de llevar a cabo a través de Luis Eduardo Escobar, Osvaldo Rosales, Andrea Betancor, Nicolás Bome y Sebastián García. En tanto, el comité estratégico estará liderado por Bárbara Figueroa, Jaime Mulet, José Toro y Ricardo Solari. Pero lógico, desde el día que ella nos ganó y ganó la primaria con tanto margen, nosotros fuimos muy claritos en sumarnos
a ella como corresponde, en apoyarla con todo. Y la arena de campaña será integrada por el licenciado en Sociología Darío Quiroga, la abogada Camila Miranda, el senador comunista Daniel Núñez y la ex subsecretaria general de Gobierno Nicole Cardoch, entre otros. ¿Alguien más de la segunda o primera línea del gobierno la va a acompañar? No puedo confirmar eso, pero... Tampoco lo descarta. No puedo confirmar eso, chiquillos, pero ustedes no saben. Yo estoy segura de que acá todos los nombres que vamos a ver desplegados del comando, quienes van a estar llegando, quienes se van a presentar el día de hoy, son los refuerzos que necesita nuestra candidatura para ser exitosa. Una candidatura que en su comando hasta el momento tiene mayor representación de independientes, además de socialistas y comunistas, sin militantes radicales, liberales, de Acción Humanista y demócratas cristianos. Hemos hablado bastante de tasa de interés esta semana en Agenda Económica, lo vamos a seguir haciendo porque el Banco Central presentó los indicadores semanales. Nosotros se lo mostramos cómo están las tasas de los créditos de consumo a empresas e hipotecarios. Las hipotecarias siguen igual, 4,38% en promedio, pero nos vamos a centrar en las de consumo y en las de empresas, que cayeron bastante una semana a otra. Nos vamos a centrar en las últimas tres. Del 1 al 7 de julio, las tasas de consumo promediaron 24,44%. Subieron una semana después a 26%. Pero como vemos en la última barra, en la última cuadrícula, del 16 al 23 de julio, las tasas de consumo bajaron sus intereses a un promedio de 20,66%. Y también en la siguiente línea vemos las tasas comerciales, que es el financiamiento para las empresas, que también caen bastante fuerte, de 9,41 a 7,73% en promedio de una semana a otra. Esto es sin duda una buena noticia. Y bueno, este fenómeno podría profundizarse en el corto plazo, luego de que el Banco Central bajara la tasa de interés el martes pasado. ¿Cuáles son las razones? Eso lo explica Pilar Gutiérrez. Después de 7 meses sin cambios, el Banco Central retomó las bajas de tasa y la dejó en 4,75%. Aunque el mercado entero anticipaba ese recorte, esperaban la señal del ente emisor en el detalle del comunicado. El Central fue bien claro en que espera seguir bajando la tasa, que no espera mantener ni mucho menos subir, y tiene una clara intención de seguir recortando la tasa de forma cautelosa. Acá lo relevante es que el Banco Central reafirma su mensaje de que la tasa seguirá bajando gradualmente en los próximos trimestres, siempre que se cumpla el escenario base del IPOM. Eso incluye una inflación que termine el año bajo un 4% y que converja a la meta del 3% en 2026. Además, el débil dinamismo de la actividad y el alto desempleo refuerzan la necesidad de una política monetaria menos restrictiva. Al comparar con julio de 2024, la tasa ha disminuido 1% y previo a la decisión del martes no había tenido cambios desde diciembre. Ahora que hubo un recorte, los expertos ven muy probable que bajen las tasas de interés para consumo y las comerciales, que son las de créditos a empresas. Esto porque los movimientos del central afectan las tasas de corto plazo de las instituciones financieras. Las tasas de corto plazo se han movido en el año pasado, sobre todo se movieron muy alineadas con los movimientos de la TPM, por lo tanto yo esperaría que las tasas de los créditos de consumo bajen, digamos, por supuesto todavía se mantienen en niveles por debajo del 25%, pero debiesen bajar algo las tasas de consumo, comerciales también debiesen bajar algo. Probablemente en las primeras semanas ya de agosto vamos a ver esa disminución en torno a 0,25% en las tasas de créditos comerciales y de consumo. No así la tasa de los créditos hipotecarios, que esas están más vinculadas a las tasas que tienen los bonos de duraciones largas de instrumentos denominados en UEF que se mueven por otros factores. Entonces, ese componente de tasas de crédito hipotecario puede que se mantenga. En cuanto a los efectos que esto puede tener para la economía del país, los analistas coinciden en que un recorte de 25 puntos base por sí solo no genera un estímulo significativo. Si hay una tendencia de recortar 25, después 25 más y empieza a acumular 50, eventualmente otros 25 más y acumula 75 puntos de reducción y te empiezas a acercar a una tasa de interés neutral del 4%, efectivamente eso ya es un tamaño suficientemente significativo para poder traspasarse hacia menores costos de financiamiento de mercado y con eso impulsar la actividad económica, la inversión y el empleo. Y es que reducir la tasa puede tener efectos sobre el consumo y la inversión, pero el consenso es que eso se notaría solo si los recortes continúan hacia adelante. Se reinicia un ciclo de bajas de tasa donde probablemente veamos
si le creemos al IPOM, que a mediados del próximo año tengamos la tasa en torno a 4% y no al 5% o 4,75% que está hoy, y eso sí tenga algún apoyo mayor sobre el consumo y sobre la inversión. El mercado espera que haya al menos un recorte más antes de que termine el año entre septiembre y octubre, pero no hay consenso. Algunos creen que el Banco Central podría hacer 2 recortes más de acá a diciembre. Puede hacer que la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, implemente recortes en lo que queda del año, pero de manera un poco más gradual de lo que se estaba pensando. Entonces, quizás el Banco Central de Chile también se acople a esa postura de cautela, así que por eso que esperamos solo una baja adicional. Sin grandes presiones inflacionarias, lo que nosotros estamos esperando es que el Banco Central recorte entre 1 y 2 veces más este año, es decir, terminaríamos con la tasa de política monetaria probablemente en torno a 4,25 y una vez más probablemente en marzo del próximo año para llevarla a 4. Entre los factores que pueden influir en esos recortes está lo que puede ocurrir con la política arancelaria de Donald Trump, que se debe definir esta semana. Todos anoten en su agenda económica de este viernes 1 de agosto, específicamente a las 8:30 de la mañana, que el Banco Central va a publicar el IMASEC de junio. Y como vemos en el titular, en el mercado se proyecta que sea bastante alto, superando el crecimiento de 4% anual. ¿Por qué? Por los números que ustedes ya ven en pantalla, los sectores económicos publicados por el INE este jueves. En conjunto, la producción industrial avanza 3,2%, pero hay bastante dato mixto en sus componentes. Por ejemplo, la minería cayó 4,2% en el sexto mes del año, pero fíjense las manufacturas, se dispararon 12% y eso explica los buenos números que espera el mercado. También por el comercio, que creció 7,3%. La producción eléctrica, gas y agua, prácticamente estable, cayendo 0,2%. Y bueno, ¿quiénes son los que esperan que el crecimiento sea superior a 4% anual? Los siguientes equipos económicos, que vemos sus comentarios en pantalla. Copeuch dice que los datos anticipan un dinámico IMASEC de junio, por elementos puntuales, fuerte dinamismo en manufactura que recién veíamos y el comercio, que contrasta con la caída de la minería. Ellos creen que habrá un alza anual de 3,5% y con esto el segundo trimestre mostrará un avance de 3%, levemente bajo lo que se esperaba en el IPOM de junio. Vemos ahora lo que comenta Santander. Ellos creen que habrá un crecimiento superior a 4%, específicamente 4,3%, impulsado por la baja base de comparación y también un factor estacional beneficioso por tener un día hábil más, además de las sorpresas positivas sectoriales que ya les mostramos. Eso sí, hacia adelante, en Santander creen que los IMASEC mostrarán crecimientos anuales en torno a 2%. ¿Alcanzamos a ver una más? No, es la última que les mostramos en este bloque de Agenda Económica. Recuerden, mañana a las 8:30 de la mañana, cuando termine Agenda Económica AM, Sebastián Aguirre les mostrará cuál fue el IMASEC de junio publicado por el Banco Central. Hacemos la pausa y al regreso les mostramos el balance del primer año de funcionamiento de una ley que ha causado bastante ruido, algunos problemas de implementación. Me refiero a la ley Karin. ¿Qué es lo que ven las empresas? Lo vemos al regreso acá en Agenda Económica. Como ustedes saben, acá en Agenda Económica somos socios de la Fundación Carlos Vial Espantoso, que promueve las buenas prácticas laborales. Precisamente un desafío laboral ha sido la implementación de la ley Karin. Pilar Gutiérrez habló con un representante de una de las empresas finalistas de este premio. Hablamos de Copec. El 1 de agosto se cumple un año de la implementación de la ley Karin. Para hacer un balance de cómo ha sido este proceso para las empresas y también ver cuáles son los desafíos hacia adelante, estamos con Fernanda Valdés, que es gerente de personas de Copec. Muchas gracias por conversar con Agenda Económica. Un gusto. ¿Cómo ves que ha sido la evaluación que hacen ustedes también sobre este primer año de implementación de la ley Karin? Para Copec, el promover espacios de respeto, de buen trato, de buena coordinación con los equipos es algo que hemos promovido siempre en la historia de Copec. Por lo tanto, vemos la ley como algo positivo que nos ayuda a generar un cambio cultural, cuidando a nuestros trabajadores desde los distintos ámbitos que se desarrollan y a su vez a nuestros clientes y proveedores, donde se prevenga, por sobre todo,
un ambiente sano y de respeto. ¿Qué dudas ven que todavía tienen los trabajadores y también las empresas con respecto a, por ejemplo, a los procesos, los plazos? Mira, han sido conceptos distintos, donde hay dudas respecto a qué es lo que significa el acoso, qué es lo que es la violencia en el trabajo, y ha habido un hincapié en nosotros en cómo vamos formando a nuestros trabajadores para que entiendan esos conceptos. Por otro lado, cuáles son los canales sobre los cuales las personas pueden hacer denuncias para acoger sus solicitudes y tengan una buena tramitación. Y por último, los tiempos y los plazos sobre los cuales se trabaja estas investigaciones y cuáles son las consecuencias sobre las cuales se tienen en estas instancias. ¿Y cómo lo han abordado desde COPEC? ¿Cómo han hecho para, por ejemplo, informar de mejor manera a los trabajadores en ese sentido? En COPEC hemos abrazado fuertemente esta ley. Nosotros hemos promovido siempre en nuestra cultura un ambiente de respeto y de cuidado a nuestros trabajadores. Lo que hemos hecho es intensificar la comunicación, las conversaciones, la capacitación a los distintos niveles de la organización. A su vez, para aquellas personas que van a tener que hacer investigaciones, formarlos debidamente para asegurar que el debido proceso, tanto para quien denuncia como para quien es denunciado, sea hecho de buena manera y asegure un ambiente que la gente se sienta segura y confiada en poder hacer sus denuncias y que éstas tengan un buen tratamiento y sean bien contenidas. Algo que se ha alertado también tiene que ver con el retraso en la tramitación por parte de la Dirección de Trabajo. ¿Qué dificultades genera esto y también cómo las han abordado ustedes? Mira, yo creo que es un espacio donde ha habido un aumento en la demanda de estas denuncias y por lo tanto un sistema que ha tenido que tramitar mucha mayor cantidad de denuncias. Eso ha provocado que en ciertos momentos los tiempos asociados a los procesos de investigación se extiendan. Por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho como COPEC es promover sobre todo un ambiente preventivo, evitar llegar a las denuncias y en caso que esta ocurra, asegurar que los tiempos sean muy rigurosos y se cumplan, mantener informado tanto al denunciante como al denunciado y por último tomar las medidas para que esto no vuelva a ocurrir en un futuro. Y algo bien concreto, porque claro, una cosa es lo que propone una ley, el objetivo que tiene, y otra cosa es lo que ocurre en la práctica. En concreto, ¿qué ven que ha permitido esta ley? ¿Cómo han cambiado ciertas prácticas? Y también, ¿cuáles son los desafíos que ven hacia adelante? Lo primero es tomar conciencia de que el contexto cambia, que hay una diversidad hoy día en el mundo y en las organizaciones de las cuales nos tenemos que hacer cargo, y eso significa que todos, desde los distintos ámbitos en que nos desenvolvemos, requerimos ser respetados y respetar a un otro, y eso es muy importante. Lo segundo es tener herramientas para entender al otro, para poder facilitar un equipo de trabajo donde la diversidad realmente se viva y que en caso de tener problemas uno tenga y sepa a dónde acudir y esté tranquilo de que va a haber un debido proceso que los va a proteger. Eso es lo que nosotros vemos que ha sido muy importante. ¿Dónde vemos los desafíos? Es en todo el proceso de tramitación, que hoy día es bastante manual. Nosotros creemos que es muy importante entregar más recursos para esta tramitación, tanto para la comunicación como para el desarrollo de las investigaciones, e incorporar tecnologías que nos permitan acelerar este proceso. Y desde la Fundación Carlos Vial Espantoso, también en conjunto con la Asociación Chilena de Seguridad, han impulsado el Consejo de Ley Carin, donde participan representantes de distintos sectores y hacen finalmente estas propuestas de mejora. ¿A qué conclusiones han llegado? ¿Qué propuestas se han levantado en ese consejo? Mira, ha sido muy interesante la participación en este consejo, donde están, por un lado, representados los sindicatos, la academia, las empresas, toda la sociedad civil y también el Estado. Y ha sido un espacio donde, como COPEC, hemos participado activamente, hemos podido entender los distintos puntos de vista y cómo esto ha afectado a las distintas realidades de las grandes, pequeñas y medianas empresas que tienen realidades y recursos que son muy distintos. Donde hemos visto que tenemos que fortalecer tiene que ver, por un lado, con entender bien los conceptos, como te decía anteriormente, entre acoso y lo que es la violencia en el trabajo. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos las empresas sobre eso? Y cómo nos ayudamos como sistema en que estemos con las capacidades para poder hacer un buen diagnóstico, por otro lado, un buen proceso y contener y, sobre todo, generar espacios que prevengan tratos que se alejen del respeto y del cuidado de nuestras personas. Fernanda Valdés, gerente de personas de COPEC, muchas gracias por conversar con Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes.
Así termina la agenda económica PM de este jueves. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.